Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en los seminarios que hemos preparado acerca de la obra de la autora canadiense Anne Carson. Como sabéis, Anne Carson este año recibió el Premio Princesa de Asturias 2020 de las Letras y el Premio Manuel en España y el Premio Manuel Acuña en México, dos países muy especiales para Vaso Roto. Para celebrar estos dos premios en Vaso Roto hemos elaborado, estamos preparando una serie de 6 seminarios que celebraremos a lo largo de todos los lunes del mes de diciembre, con un pequeño receso de Navidad en Navidades, y volveremos el 11 de enero de 2021. Y en ellos vamos a hablar de cada una de las obras que Vaso Roto ha publicado de esta autora. Es muy importante señalar que, que Vaso Roto es la editorial que más ha apostado por ella, con ya 6 obras dentro de su catálogo. Hoy, y en nuestras redes, a través de nuestras redes sociales o a través de nuestra web, podéis ver todo, podéis estar informada de los distintos seminarios y podréis ver las formas de apuntaros. Hoy vamos a hablar de un libro muy especial de Anne Carson, que es Tipos de agua, el camino de Santiago. Tipos de agua, el camino de Santiago, en su edición inglesa, se publicó inicialmente en un compendio de ensayos titulado Plain Water. En España, para la versión en español, Vaso Roto decidió publicar este pequeño ensayo de forma independiente, debido a su calidad literaria y también a que, es un libro muy especial porque no deja de ser las impresiones que una de las autoras más importantes a nivel poético de la actualidad tiene sobre una visita a nuestro país. Y para hablarnos de él, contamos con la presencia de Vicente Araguas, que es autor de La Casa, poeta, traductor y podríamos decir que un peregrino reincidente. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, querida María Fuentes. Eso de peregrino reincidente es un pleonasmo bellísimo, por otra parte. Es imposible no hacer el camino de Santiago u otros caminos. Otro día tocará hablar de otros que he hecho, tengo en mente hacer y no repetir. El camino engancha, el camino crea adicción y acabo de comprobarlo una vez más con motivo de la triste y dolorosa plaga o pandemia que nos afecta. Todos los años hago el camino inglés con adolescentes. Yo soy docente, pues voy con mis alumnos, ¿no? Pero este año, dadas las circunstancias, tuve que hacerlo yo solo, lo cual me aportó una dimensión muy interesante, lo de hacerlo en soledad. Pero además es que una vez que abrieron aquí en Madrid los toriles, valga la metáfora taurina, y pude viajar a Galicia, tuve que hacer el camino, tuve que hacerlo porque si no me moría en el intento, me pasaba algo, me moría de ganas, valga esta expresión tan española. Esto no es un pleonasmo, esto es un oxímoron, ¿no? Morirse uno de ganas, pero es así. Entonces, muchas gracias por lo de peregrino reincidente, por lo de poeta, ya veremos lo que el futuro dice, si lo soy o dejo de serlo, y como traductor, por cierto que quería decir, has comentado que sois los que más lejos en España habéis llevado la llama de Anne Carson, y quiero decir que es rigurosamente cierto, ¿no? Y además, con toda honradez, no vaya a venir el señor Willy o quien sea y os retire los derechos, como ha pasado recientemente con Louise Gluck, la premio Nobel. Sabemos que hay un pequeño escándalo relativo en el mundo de la poesía. No se habla de ese tipo de cosas, pero porque la editora española, que tenía la inmensa mayoría de sus libros, le han retirado los derechos porque parece que no pagaba, ¿no? No es el caso de Anne Carson. Estáis haciendo unas ediciones bellísimas. Yo no es por adular a nadie, ¿no? Aquí, pero realmente Vaso Roto, aquí tengo gran parte de su catálogo. Yo mismo he preparado recientemente una edición, Sombras en porcelana brava, de poetas portuguesas, y francamente me encanta la belleza con que edita Vaso Roto, es decir, que aquí hay estética y ética. Aquí nadie se cuela en este catálogo. Habrá gente que nos guste más, quien menos, y desde luego Anne Carson es una de las banderas fundamentales, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente. No, de momento nosotros no tenemos problema de derechos y esperamos seguir así. Bueno, pues si os parece, entramos ya directamente sobre Tipos de agua, el camino de Santiago. Bueno, me ha faltado decir que Vicente también está aquí, es un gallego de pro.
Bueno, a ver, tipos de agua, el Camino de Santiago es el, digámoslo, diario, porque ya sabemos que Anne Carson se dedica a deconstruir los géneros, que la autora escribió en el viaje que hizo realizando precisamente el Camino de Santiago, en su peregrinar por el camino. En el libro no aparece ninguna fecha en concreto, pero sabemos más o menos por el entorno que ella realizó el camino hacia finales de la década de los 80, principio de la década de los 90. Vicente, en el seminario anterior que tuvimos la semana pasada, que vimos de creación, se terminó llegando a la conclusión o definición, no sé bien cómo llamarlo, de que Anne Carson era una mística herética o una mística sin yo. Entonces, me resulta muy interesante que aquí la tenemos como peregrina en un camino que tiene un trasfondo sumamente espiritual, por no decir religioso, y del que va dejando constancia en este libro etapa por etapa. En el propio libro afirma, y leo literal, que se sentía hambrienta y quería saber de qué tenía apetito. No tanto saciar ese apetito, sino saber de qué era lo que tenía. Aparece aquí en la cubierta: no hay duda de que soy alguien que muere de hambre. No hay dudas de que emprendí este viaje para descubrir cuál es ese apetito. Estas son palabras de Anne Carson. ¿Cómo ves su evolución espiritual en el libro? O mejor dicho, ¿consideras que llega a saber de qué tiene hambre y a saciar dicha hambre? Más que una evolución, yo veo una involución. Ojo, involución lo digo en el sentido meliorativo, si lo tuviera de la palabra. Si hablamos de involución, indicamos retroceso, lo cual quizás en la vida retroceder ideológicamente, etcétera, no sea bueno. Pero en el camino es un camino, sobre todo es un camino interior. Por lo tanto, es donde veo ahí esa involución. Hacemos el camino para conocernos mejor. Eso está clarísimo, ¿no? Aunque estemos muy acompañados, siempre al final estamos muy solos. Sé que estamos solos desde que nacemos hasta que morimos. Nacemos prácticamente solos y morimos, desde luego, definitivamente solos. Pero entonces yo entiendo que ahí Anne Carson se está buscando a sí misma, como hacemos todos los peregrinos. Decías motivos religiosos. Cuando nos dan la Compostela, una vez que llegamos a Santiago, ese diploma realmente tan cotizado, tan querido por aquellos que completamos el camino, nos preguntan qué razones nos han llevado, si religiosas, si espirituales, en el sentido lato de la palabra, o si deportivas. Yo suelo poner por las tres razones. Por las tres razones. Deportivo, es evidente que una persona que se mete a caminar tantísimo, y ojo, que Anne Carson hizo el camino prácticamente completo, desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port, y yo creo que fue caminando. Creo que es al final, realmente, cuando se plantea en ir de Santiago a Fisterra, donde hay muchos peregrinos que llegan ahí, bueno, para quemar las botas, etcétera, que es donde acaba la tierra, Finisterra, pero finalmente decide no hacerlo. Eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Yo creo que porque su hambre no ha quedado saciada, ni su hambre ni su sed. Es decir, que puesto que el camino, en este sentido, y Anne Carson, sí estoy de acuerdo, yo no vi esa sesión que decís del seminario, Anne Carson es una escritora mística, y para llegar a la mística, a esa unión con Dios, sea lo que fuere Dios, hay que pasar por la estética, hay que pasar por muchísimas renuncias. Entonces, ahí entiendo que Anne Carson, ni nadie que haga el camino, sacia el hambre ni sacia la sed. Es un poco, como es un acto de amor realmente, es como cuando estamos amando o vamos a amar, estamos demorando el acto. En realidad, lo mismo que estamos demorando la muerte. La vida son todos juegos para demorar la muerte. Creo que Anne Carson no queda saciada en absoluto y queda todo en suspenso, queda todo en el aire al final, cuando finalmente no aborda ese buque o taxi, en este caso, que la va a llevar hacia Fisterra o Finisterre, con ese Mio Cid del que luego hablaremos, que me parece muy interesante, porque Anne Carson va acompañada de un personaje entre épico y lírico, quien es, tampoco nos importa. Y ya puestos a importarnos muy poco todo, tampoco nos importa la peripecia de Anne Carson contada. No es un diario, no es un dietario. Puede ser una guía de viaje, pero una guía de viaje interior.
Y aquí me detengo en la respuesta porque me parece que ya basta con lo que quiero insinuar, porque aquí estoy insinuando más que dogmatizando. Genial, muchísimas gracias, Vicente. Lo que es indudable es que para esta búsqueda opta por realizar sus anotaciones en prosa. Vicente, diario, libro de viaje, guía del camino, poemas en prosa o quizás, siendo Anne Carson, una mezcla de todo. Es todo, pero también es una novela. Decía Camilo José Cela que una novela puede ser cualquier cosa siempre que pongas debajo novela. Ella no lo hace, ella no pone debajo novela, pero tampoco lo considera libro de poemas, tampoco lo considera guía, tampoco lo considera prosa, tampoco lo considera teatro, y hay mucho de teatro aquí, no solamente en las citas del teatro, no. Pero lo que quiero decir, lo que pienso, es que Anne Carson aquí ha volcado todo, y lo asombroso, lo maravilloso, que en un opúsculo que no pasa de las 100 páginas. Esto es lo maravilloso. Yo voy a llevar en mi próximo Camino de Santiago Tipos de agua, lo voy a llevar en el bolsillo, como siempre llevo en el otro los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, por si en algún momento no tengo la inspiración y miro en el bolsillo y leo algún poema, ¿no? Voy a hacer lo mismo con Tipos de agua. Tipos de agua es un vademecum. Para mí es el Códice Calixtino, que es la primera guía del Camino de Santiago que se hizo medieval, porque el Camino de Santiago es casi tan antiguo como las piedras, como los hitos, como los milladoiros que lo van haciendo florecer al camino. Entonces creo que es todo, porque Anne Carson es una autora total, y es tan total que en su nota bibliográfica apenas dice nada. Apenas dice nada. Eso es un dato muy importante de esta mujer. Es decir, que opera bajo mínimos para llegar a lo máximo. Es decir, Anne Carson vuela. Por eso es una autora mística. Y creo que con este libro ha conseguido todo. Soy un enamorado total de este libro. Y por cierto, vamos a decir que tengo ganas de leerlo en la versión original en inglés. No está mal la traducción española de la señora Cantú, pero tengo muchísimas ganas de leerlo en versión original, ¿no? Porque ya digo, para mí es un libro milagroso. Qué bien. Justo Aurora Luque, en nuestra sesión del lunes pasado, daba gracias a Santa Anne Carson precisamente por sus libros milagrosos, por lo que le había hecho sentir a través de la poesía. Y fue una cosa muy comentada por las personas que nos estaban escuchando. Vicente, en cuanto a la estructura, Tipos de agua consta de unos 40 capítulos que son muy breves, el libro no tiene más de 120 páginas, en el que va narrando etapa por etapa el camino. Un camino con una innegable tradición y, sin embargo, a excepción de 2 citas de Antonio Machado que os quiero leer, cada capítulo viene inspirado por unas citas de autores japoneses que nos remite a una tradición completamente distinta, a una tradición que en principio no enlazaríamos con el Camino de Santiago. De hecho, llega a comparar al peregrino, como muy bien has marcado antes, con el teatro, ¿no? El teatro de origen japonés. Os voy a leer las citas de Antonio Machado, os voy a leer esta comparación del peregrino y te voy a preguntar, después de esto, Vicente, ¿qué opinas sobre este tema? Voy con las citas de Antonio Machado. Estoy en el libro Tipos de agua y estoy en la página número 7. Bueno es saber que los vasos no sirven para beber. Machado. Luego tenemos, el ojo que ves no es ojo porque tú lo veas, es ojo porque te ve. Esas son las 2 citas de Machado que aparecen en el libro. El resto pertenecen a autores de origen japonés. Y la comparación es, ¿en qué se parece un peregrino a un drama lírico de No? Su final no es el punto y, sin embargo, es indispensable tanto para el honor como para la vergüenza. Vicente, ahí te dejo con eso. Muy bien, muy interesante lo que me dices. Esa cita de Antonio Machado falta, si no recuerdo mal, un verso. En el original dice, lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed.
Esto es muy importante y falta ahí, ¿eh? Con lo cual completamos lo otro que habíamos comentado acerca de saciar el hambre y de saciar la sed. Antonio Machado, como sabemos todos, es un autor esencial en la literatura española. Su hermano Manuel también, desgraciadamente por razones políticas. Uno es el mártir, uno de los mártires de la guerra civil, tuvo que exiliarse Antonio, Manuel quedó del bando franquista y demás, y sin embargo es un poeta tan extraordinario. Ojo, hay la famosa butade de Jorge Luis Borges cuando dijo, no sabía que Manuel tenía un hermano, ¿no? Bueno, es mucho más conocido Antonio, pero Manuel es muy importante. Y ahora voy a decir por qué en el sentido del minimalismo de Anne Carson, con lo cual enlazamos también con lo oriental, con la falta absoluta de decoración. El camino tiene muy poca decoración. Ian Carson lo percibe perfectamente. Cuando nos habla de esas desnudeces de los páramos castellanos, efectivamente está dando en el clavo y ella se recrea en esos páramos y de nuevo la visión mística. No olvidemos que los dos grandes místicos españoles son San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, o Teresa de Cepeda y Ahumada, Teresa de Ávila. Los dos vienen de Ávila. Los dos vienen de Ávila, por donde no pasa el camino, por cierto. Uno de Ávila capital es Teresa y San Juan es de Fontiveros, ¿no? Y Teresa, por cierto, si hablamos de Santa Anne Carson, Santa Teresa de Jesús, cuando vamos a Roma tenemos que visitar, yo por lo menos forzosamente, Santa María de la Victoria, que es donde está el éxtasis teresiano, recreado por Bernini, con ese angelote con la flecha de punta dorada, entre perplejo y malévolo, dispuesto a clavarla en el corazón de la santa. Quiero decir todo esto del corazón porque es un viaje muy cordial y muy mínimo, muy minimalista, y tiene mucho de haiku y tiene mucho de soleá, las soleares trabajadas muchísimo por Manuel Machado y también por Antonio Machado menos, y por su padre, que era un viejo folclorista andaluz, Antonio Machado y Álvarez, ellos son Antonio Manuel Machado y Ruiz, pues quería decir que eso se percibe ahí perfectamente. Y entonces enlazamos con lo oriental, porque las soleares y los haikus son parientes próximos, y el teatro no, es el teatro también del minimalismo. Y se ha utilizado ahí la palabra vergüenza, y es cierto, porque el camino, y yo le voy a dar un poquito la vuelta a la expresión, es para desvergonzados, para quitarte la vergüenza de ti mismo, pero para quedar en vergüenzas, para desnudarte. Para eso es el camino, para eso es el teatro, ¿no? Los oleares, los haikus, y para eso es en última instancia la poesía de Anne Carson, desde luego. Anne Carson se desnuda, lo lleva hasta lo mínimo, y sus lectores con ella también. Wow. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Con respecto al verso que falta, he de comentar que Anne Carson no lo incluye. Lo mantiene en un tríptico y es lo que hemos reflejado. En Plain Water lo acabo de verificar y no aparece. Vicente, en cuanto a la estructura del libro, hay otra cosa que llama mucho la atención. Como hemos hablado, todos los capítulos o secciones comienzan con una pequeña cita, 2 de Machado y luego el resto de autores de origen japonés. Y al final de casi todos los capítulos, Carson hace una pregunta o una afirmación. Una pregunta que roza el acertijo, preguntas amplias de difícil respuesta, o una afirmación que casi podríamos decir que ronda en el aforismo. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención y por qué? De todos los acertijos, de todos los aforismos, etcétera, o me preguntas por un fragmento de tipos de agua. Esa pregunta te la voy a hacer más tarde, un fragmento. Aquí me refiero sobre todo a las preguntas sobre qué es un peregrino y la respuesta que le da. Bien, entonces aquí hay un momento que me interesa mucho, que es cuando cita, fíjate, habla de una vieja balada de la guerra civil. Conforme pasan las horas, Miguel, amor mío, te quiero más y más.
¿Es esa la razón por la que, Miguel, amor mío, no estás aquí? Esta pregunta me inquieta mucho. Ella la extrapola a una incidencia, un momento de la guerra civil, ¿no? Pero se responde a sí misma a los gritos han parado, los otros respiran, la habitación está en silencio. A veces basta con reconocer un camino. Tu amargado corazón sana mi corazón. Oh, quédate conmigo. Ojo, de nuevo estamos en lo místico. Y antes me olvidé, se me acaba de ocurrir una cosa, no lo había pensado, pero cuando has recordado que son 40 los capítulos, 40 son las liras mágicas del cántico espiritual de San Juan de la Cruz. Sospecho que no por casualidad. Este es el momento cuando ella misma no se responde porque no hay respuesta. ¿Por qué no estás conmigo? Que es un poquito lo que está pasando con ese miocid que la acompaña, que está pero que no está. Hasta algún momento que nos podemos preguntar si existe realmente o es un ser invisible. Y los que hemos hecho el camino en soledad acompañada o en soledad sola, valga la redundancia, nos lo hemos preguntado muchas veces. Bueno, os quiero recordar a todas las personas que nos estáis escuchando que cuando Anne Carson recibió el premio Princesa de Asturias, precisamente le hicieron una pregunta, le dijeron de los autores españoles, ¿cuál es el autor que más ha influido en tu literatura? Y inmediatamente dijo San Juan de la Cruz. O sea, que ahí vamos completamente dirigidos. Claro. Es que no pude haber, perdón, es que San Juan de la Cruz nos ha influido a todos los que realmente aspiramos a ocupar un lugar, aunque sea mínimo, o echar una mano en este complicado oficio poético, ¿no? San Juan es impresionante, repito, como te decía antes, de la poesía occidental. La poesía oriental no la conozco lo suficiente como para poder juzgarla. La occidental creo que sí, y San Juan está en lo altísimo. Pues Vicente, voy a seguir precisamente con un tema que ya has apuntado, que es Anne Carson realiza el Camino de Santiago acompañado por un amigo amado, lo denomina así, al que llama a lo largo de todo el libro miocid, obviamente con una referencia completamente hacia nuestra literatura, y del que no da prácticamente detalle. Sabemos que es su amigo amado, no su amante, porque en palabras textuales, el deseo carnal está ausente, duermen en habitaciones separadas, pero en la obra siento que la soledad, es un sentir mío, es su verdadera compañera. Y voy a citar unos pequeños fragmentos de Anne Carson. Hay un silencio que se apodera de dos personas que están sentadas en un bar y no se aman. Eres tú la que estás sola. Vicente Araguas, para los que no lo sepáis, hizo una magnífica reseña en La Región, en gallego, pero para los que no sabemos gallego, Google Translate nos puede ayudar bastante. Y en ella dices, la peregrinación perfecta es la que se hace en soledad. ¿Puedes hablarnos de esta soledad y cómo se refleja en el libro de Anne Carson? Bien, de nuevo voy a citar a San Juan de la Cruz, forzosamente, ¿no? San Juan de la Cruz tiene un oxímoron maravilloso cuando habla de la soledad sonora y todavía le da más al agua que va en la noria, en los cangilones, cuando habla de la música callada, ¿no? Esto se refleja por todos los lados. Repito, yo no sé si miocid existe o no existe. Tengo mis sospechas porque desgraciadamente soy tan terrenal que uno tiende a las sospechas. Ian Carson ha hablado bastantes veces del caballero que acompaña su existencia, ¿no? Incluso quiero recordar que hay un libro del poema en el cual lo cita, ¿no? Entonces va con alguien, es evidente. No hay deseo carnal, pero sí hay deseo frutal y hay deseo de subsistencia, ¿no? Y en algún momento Miocid es un personaje de la épica, pero aquí se transmuta en lírico, porque el camino es épico, el camino es duro, y hay gente que lo hace a lomos de caballo, directamente, y consiguen la Compostela, pueden conseguirla o a lomos del caballito de hierro, que es la bicicleta, ¿no? Pero ellos dos lo van haciendo a pie. Repito, él viene y sale, entra y va. Entonces yo sí creo que la soledad está presente porque incluso estando con él,
está con ella misma. Entonces habla consigo misma, ¿no? Por mi propia experiencia, como digo, he hecho el camino 5 veces, 4 veces con adolescentes que fueron increciendo, comencé con 20, subieron a 30, 40, llegaron a 50 el cuarto año, y este año de la pandemia, como dije, lo hice individualmente, ¿no? Y es una soledad muy peculiar, porque incluso aunque estés hablando, aunque te vayas encontrando con gente, sigues estando solo y es una especie de Tour de Fox, sobre todo pues hay una etapa que tiene 42 kilómetros con 300 metros, hablo del camino inglés, que es una etapa muy dura y ahí no puedes retroalimentarte con otros, ¿no? Bien, entonces, en el caso de Anne Carson se está retroalimentando consigo misma y entonces la presencia de Mio Cid, el nombre es muy significativo, Mio Cid, el de la barba florida, tiene a Jimena, pero por otra parte es un mercenario, como sabemos, está con unos, con otros, en su camino hacia Valencia, está sirviendo ora a unos, ora a otros, ¿no? Es un poquito lo que está haciendo Anne Carson. Por supuesto nos está sirviendo a nosotros en nuestro camino de perfección, ¿no? Por supuesto que el camino es un camino de perfección y no hay otra manera de entenderlo, pero esa soledad se va reflejando continuamente en sus hablares consigo misma, en sus noches en solitario, aunque esté por ahí el Mio Cid, pero Mio Cid tampoco se deja ver, ¿no? En su ausencia de deseo carnal, es decir, que no hay nada, es la desnudez más absoluta y la soledad probablemente sea eso, el deseo íntimo de ir desnudándonos hasta llegar a nuestra esencia más absoluta, ¿no? Si no nos conocemos, si no sabemos estar con nosotros, dudosamente vamos a saber estar con nadie. Si no nos soportamos, dudosamente. Y no me gusta la palabra soportar, porque el camino con toda su dureza no hay nada que aguantar, no hay nada que soportar, porque cada vez estamos siendo más ligeros. Y cuando llegamos a Santiago queremos seguir caminando. Y veo gente ya que está haciendo el camino luego a la inversa, el camino de vuelta a casa, que eso ya es completar, es rizar el rizo, es cuadrar el círculo, ¿no? La cuadratura del círculo. Probablemente, precisamente, la soledad sea mucho más patente porque existe la figura de Mio Cid. Si no estuviera, no caeríamos tanto en esa soledad, ¿no? Podría ser también una explicación. Hemos convenido que el viaje que hace Carson a través de primero Francia, Castilla y Galicia es principalmente espiritual, pero eso no significa que no haya una mirada al exterior. De hecho, hay muchas descripciones del paisaje, no tanto de los núcleos de población. ¿Cómo consideras que Anne Carson vive ese entorno? Claro, decía aquel romántico suizo Amiel, que también estudió el doctor Gregorio Marañón, que el paisaje es un estado de ánimo, ¿no? Y vamos viendo a través de ese paisaje también los diferentes estados anímicos de Anne Carson y ahora de nuevo podemos remitirnos a aquella soledad de la que hablamos. Pero realmente no hay ningún momento, por cierto, ella se integra en el paisaje y nos da una descripción perfecta, sobre todo el paisaje de Castilla, que es el que más encaja en ese misticismo, porque cuando habla de Galicia, el paisaje gallego es mucho más lujuria, evidentemente, es mucho más deseo carnal. Lo digo por mi propia experiencia. Yo amo aquellos montes y aquellos ríos realmente con un ansia, con un desenfreno rayano casi en la lujuria. Los hago absolutamente míos. Hablo de mi experiencia personal. Pero esto de alguna manera lo vemos también en Anne Carson, cómo pega un tajo, cómo pega un corte una vez que aparece en Galicia y cambia la situación. Ya la aspereza del paisaje castellano, muy hermoso, precisamente en sus tonos ocres, amarillentos, en contraste con el azul del cielo. No hay azul del cielo como el de Castilla, por lo tanto no hay ese sentimiento ni ese deseo de elevarse, que por cierto, un poeta para algunos de hierro, como es Unamuno, supo reflejar perfectamente también ese estado anímico que supone y que inspira. Sí, creo que Anne Carson es una gran paisajista y consigue confluir en esto de Amiel. El paisaje es un estado de ánimo. Bueno, de hecho, en lo que dices, así como nota editorial y curiosidad, solamente comentaros que los colores que elegimos para el libro Tipos de agua eran precisamente los colores ocres del paisaje de Castilla,
junto a un azul que ya sabemos que la imprenta siempre nos limita, pero que intenta imitar ese color del cielo. Por eso la razón de esta cubierta y estos colores. Muy bien, Vicente. Y a nivel personal, tú que eres un peregrino consumado, ya nos has dicho, creo que han sido 5 viajes, 5 caminos, 4 acompañados, 1 en soledad, que me imagino que serían todos muy enriquecedores y ese en especial. ¿Cómo resuelves la pregunta que se hace Carson sobre qué es lo más canónico? ¿Hacer el camino a pie y dormir en hostales o hacer el camino en coche, por ejemplo, pero dormir directamente sobre la tierra? Es una pregunta que se hace en este libro. Sí, bueno, yo confieso que yo duermo en hostales, salvo que cuando voy con alumnos y no tengo más opción que dormir con ellos, viajo con algún otro profe que se ocupa de alojarse con ellos, gente mucho más joven, en pabellones y tal. Yo ya tengo una edad, obviamente, procuro dormir en hostales, ¿no? Pero, por supuesto, el camino a pie siempre y, desde luego, con mochila. Sé que hay gente que utiliza servicios de correos, la va mandando por ahí y se encuentran en el siguiente hotel u hostal, se encuentra ya con el equipaje. Yo lo evito totalmente, llevo mi propio equipaje, no puede ser de otra manera para mí. El coche lo rechazo. El coche lo siento mucho, pero Anne Carson no nos dice que ella lo hiciera en coche. No, La única alusión, ¿no? Y además, si os fijáis, por el minutaje, por el timing del viaje, casi parece que van encajando las etapas, porque se echa más de un mes, si no recuerdo mal, para venir desde Saint-Jean-de-Pied-de-Port hasta llegar a Santiago, ¿no? Sigo creyendo que o bien a pie, o bien, hombre, para mí lo ideal, yo soy nadador, para mí lo ideal sería hacerlo nadando. Ojo, quiero decir, perdón por este inciso, hay un escritor de Massachusetts maravilloso que es John Cheever, sí. Para mí me vuelve loco ese sujeto, y tiene un relato... ¿De la piscina? De Swimmer, el nadador. Sí, es una película maravillosa con Burt Lancaster, que es un tour de force, porque ese individuo vuelve a casa nadando, es decir, a través de las piscinas. Es una cosa on the road maravillosa, porque se va encontrando con todo, hasta antiguos amores, una pasada. Recomiendo a todo el mundo, por favor, que lea The Swimmer, si lo puedo hacer en inglés, si no, busquen una traducción del nadador. Y si pueden ver la película, alucinante. Bueno, sí, pues yo lo haría de esa manera, pero en su defecto, caminando, o bien en bicicleta, o bien a caballo. El coche, sinceramente, mi espíritu no excesivamente puritano, para el caso sí, lo rechazo. Y dependiendo de la edad, lo ideal, por supuesto, sería dormir en la tierra. Lo que pasa es que, por otra parte, el campismo por libre ya sabéis que no es legal, ¿no? Entonces hay que acogerse a pabellones y lugares así. Y la verdad que los de la Xunta en Galicia los hay, que son los que mejor conozco, solamente para 25 personas, ¿no? Y este año éramos 4 gatos, como dije, pero normalmente hay mucha gente en el camino inglés, cada vez más, porque el camino está atrayendo muchísima gente importante y mucha gente de Asia. Sobre todo, lo he cotejado, coreanos. También vienen japoneses y tal, pero sobre todo coreanos. Sí me encuentro con muchos. Y de por aquí, italianos. Muchísimos italianos, viva Italia, aparecen por allí, por todos los lados. Este verano no, cierto. Me encanta la alusión que has hecho al nadador. También yo he disfrutado mucho de ese relato. Me fascinó por lo curioso y por lo bien construido que está, porque es difícil mantener, es una narrativa muy complicada. Yo entiendo por el libro que Anne Carson, de hecho, en algún momento lo dice, hace el camino a pie, pero se planteaba esa pregunta como para rizar todavía más el rizo. Vicente, y por último, dime. No, quería decir, pero que ella rechaza, lo vuelvo a decir, en Santiago, por un momento se plantea con Miocid ir a Fisterra, en esta ocasión ya es muy dura esa etapa, es durísima llegar desde Santiago hasta Fisterra, ¿no? También lo hice, pero aparte ya del propio camino lo hice en algún momento de mi vida y es muy dura esa etapa. Pero se plantea ir en taxi, finalmente desiste, o bien porque deja abierta la posibilidad, muy probable, porque cualquier autor
inteligente y muy sensible, Anne Carson evidentemente lo es y sus poemas lo son, deja abiertas todas las espitas, no deja abiertas todas las puertas para que cualquiera pueda entrar por ella. Cualquiera puede entrar por ella, ¿no? Es lo que quería decir. Perdona por este inciso. No, nada, en absoluto. De hecho, mira, está empezando a haber un diálogo sobre John Cheever y el nadador. Y aquí Fernando Díaz San Miguel recomienda mucho la traducción de Rodrigo Fresán. Os lo digo porque realmente merece mucho la pena leer este relato, y es curioso cómo siempre la literatura nos lleva, la buena literatura nos arrastra a buena literatura, que esa, he de comentároslo a todos, es precisamente la filosofía de Vaso Roto y cómo seleccionamos los libros. Un autor nos lleva a otro autor que nos lleva a otro autor. Esa es nuestra forma, así que a lo mejor John Cheever puede aparecer por aquí. Vicente, y por último te quería hacer una última pregunta porque ya están empezando a preguntar por el chat. ¿Podrías leernos alguno de tus fragmentos favoritos del libro y explicarnos por qué es? ¿Por qué lo es, perdón? Sinceramente es muy difícil escoger un fragmento favorito de este libro, porque este libro se lee todo seguido y luego para volver y volver y volver. Me tengo que hacer, me encanta la traducción, me gusta la edición, pero insisto, quiero leerlo en versión original. Me gusta mucho, estamos ya en Galicia, estamos ya en Samos. Samos es un convento, queda ya cerquita de Sarria. Hay gente que arranca, hacen parte de este camino del francés, del canónico, digamos, que es el que hace nuestra amiga, nuestra admiradísima Anne Carson, y me gusta mucho este fragmento por lo que voy a comentar ahora. En primer lugar, lo voy a leer, pero podría escoger cualquier fragmento del libro porque es un libro redondo, impecable. ¿Nos puedes decir la página, por favor? Estamos en la página 83. Perfecto. Estamos en el 19 de julio. 81, perdón, 81. Sí, dice, por tu bien, ¿qué está diciendo? Ceami. La penitencia es algo que se rompe y se arregla, como una dulzura que atraviesa tus pensamientos cuando de pronto recuerdas a alguien con quien soñaste anoche. Era alguien desconocido. Justo al amanecer, él estaba allí, resplandeciente, huidizo. Hace que la noche sea transparente para pensar. Hace que la noche sea incomparable. Soñaste con brazos negros que temblaban en el confín del mundo. Al intentar alcanzarlo, caes en una libertad tan clara que no es más que dolor. Corazón nuevo significa un nuevo corazón. Es un lugar al que llegas a través de tu piel, la cual se torna plateada, a través de la vergüenza que te calcina, a través de una sed que no podemos describir, hasta el lugar donde refresca sus alas en las estrellas como un estanque, mirándolas a su alrededor en el agua oscura. Miren, allí está, vagamente maravillado. Oh, amado, ¿quién podría llamar tu atención? Bien, aquí está San Juan de la Cruz. Esto es noche oscura del alma, adobada aquí, además, por todo este mundo onírico, maravilloso, erótico, digamos, veo muchísimo erotismo ahí, en esos brazos negros que temblaban en el confín del mundo. Y como naturalmente entiendo Eros no en el sentido solamente sexual, que también, sino en el sentido de amor, en el sentido de amor, y amor divino y amor humano. Realmente todo es amor. Citemos de nuevo otro autor, a Ginsberg, en este caso, el peso del mundo es el amor. Por eso, porque veo en esta página enamorada, a mí me enamoró, a mí me capta, como el libro, como Anne Carson, como estar aquí esta noche. Gracias, María. Muchísimas gracias, Vicente. Pues si os parece, ahora damos paso a las preguntas de las personas que tenemos aquí, que ya hay varias y voy a intentar ir por orden. A ver. Vamos a empezar por Diana Resendiz. ¿Quién es ese Cid? La gran pregunta. ¿Podría ser San Juan de la Cruz? Yo contesto. Sí. No lo creo.
no lo creo. Yo pienso que que San Juan de la Cruz se representaría de otra manera, no por lo menos con el estereotipo que tenemos del Cid, ¿no? En el mío, en ese posesivo quizás podría encajar. También en el sentido Cid, Sidi, sabemos que es señor, también podría, pero en el estereotipo, ya no hablo de la película, aquella de llamarlo Charlton Heston, que es así el personaje cinematográfico, yo soy muy cinematográfico, ¿no? Tendríamos que ir a él, ¿no? Pero no creo que sea San Juan de la Cruz. Quiero creer que es alguien más terrenal. Lo que pasa es que es un juego que se permite en estas aguas, en estos tipos de agua, que son muy diferentes los tipos de agua que aquí se manifiestan. No creo que lo sea, pero pudiera serlo, desde luego. ¿Por qué no? De hecho, por ejemplo, Victoria Valenzuela nos hace una señal bastante importante, el viajero y su sombra, Nietzsche. El viajero y su sombra, precisamente tal vez para marcar esa soledad, ¿no? Perdón, a propósito de Nietzsche, es interesante cuando hablaba aquí de penitencia por un momento y de vergüenza. La penitencia solemos asociarla a arrepentimiento, ¿no? Y Nietzsche, si no recuerdo mal, decía que el arrepentimiento es algo indecente, ¿no? Entonces, yo creo que arrepentirse, si uno hace el camino en plan purga, digamos, purga del corazón, ¿no? Bueno, pues ahí podría entrar ahí un poquito como bálsamo para las heridas, ¿no? Pero arrepentimiento me parece muy fuerte, ¿no? Ajá. Sin llegar al punto nietzscheano, pero está bien, está muy bien esa cita de Nietzsche que está pasando. Daniela Almazán nos dice: Vicente, ¿podrías ahondar más en esos tipos de agua que aparecen como figuras constantes en la entrada del diario, ya sea en fuentes, en inundaciones, en el mar, en la lluvia? Aquí hago yo una acotación. A mí me encanta cuando describe el hotel en las primeras etapas, como las paredes del hotel como un reloj de agua. Esa descripción a mí me deja maravillada. Seguimos con la pregunta. ¿Es acaso un reflejo de la situación o el estado de ánimo, así como ocurre con el paisaje, o es esta una poética a través de la cual Carson quiere comunicar algo más? ¿Respondo yo? Sí, Vicente, todas las dudas son para ti, tú eres nuestro experto. Ah, vale, no, es que estaba viendo por aquí a Antonio Lafarque, en lugar de verte aquí, estaba viendo a Antonio, aquí que aparecía imagen completa, en vez de ahí en pequeño. Hola, Antonio. Bueno, yo decía, no, pero tú acabas de responder muy bien a los tipos de agua, ¿no? Y yo supongo que se refiere sobre todo a esa sed a la que aludimos al principio. Y realmente, por cierto, quiero decir, y viene muy a cuento ahora, que es muy curioso que en el camino inglés que en el que yo hago prácticamente no hay fuentes, cosa que me indigna estando en Galicia. Y en algún momento aparece como un depósito de botellitas de agua que están puestas a disposición del peregrino, gratis, por cierto, porque no hay gente mejor que la que nos vamos encontrando en el camino. Puede darse alguna situación que parezca algún desalmado, pero es rarísimo, ¿no? Pero entonces, respondiendo a esta pregunta, yo entiendo, tú lo has respondido muy bien. El agua está por todos los lados, el agua es continua, esa sed que implica el camino y esa sed que se demora. Entonces, yo hablaba del acto de amor, cómo lo demoramos para que sea muchísimo más placentero, puesto que sabemos, siempre nos quedará la opción, la posibilidad de repetirlo, evidentemente, pero quedamos muy incompletos una vez que ese acto se consuma. Pues algo ocurre con la sed. Y por eso yo citaba antes, completaba eso de Antonio Machado, que supongo que deliberadamente Anne Carson nos situó. Lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed. Pero es cierto que hay agua por todos los lados, ¿no? Esto es muy obvio. La que no aparece es esa agua interior, esa sed interior que tiene que calmarse con el camino, ¿no? Pero tú respondiste mucho mejor que yo, por cierto. No, en absoluto. Bueno, pues Antonio Lafarque quiere comentarnos algo de viva voz, Vicente, relacionado con las tradiciones que ha sacado al principio: flamenco, poesía japonesa, soleares y haikus. Antonio, te dejamos la palabra. Listo, Antonio, ya debes de tener ahora listo. Vale, buenas noches. Gracias a Vaso Roto y gracias a Vicente por la magnífica conversación. Pues yo no creo que no ha sido ni un discurso ni una conferencia, sino ha sido una conversación. Me ha interesado, lo que más me interesa de autoras como Anne Carson es la facilidad que tiene para tender puentes con tradiciones aparentemente muy lejanas, ¿no?
y sobre todo la capacidad que tiene de sugerirnos caminos para llegar a esas traducciones. Tú has sacado al principio, has llegado hasta Demófilo, el padre de los Machado, y yo como aficionado al flamenco me he sentido un poco tocado en el alma por eso, ¿no? Y claro, yo adoro la recopilación de cantes flamencos de Demófilo, y también ha llegado hasta Roma, y ha llegado a los místicos, y ha llegado al éxtasis de Bernini, al éxtasis de Santa Teresa. Y yo recuerdo una letra de las que recopiló Demófilo, que creo que es una éfrasis del éxtasis. No sé si te la parecerá a ti. Y ahora te cedo la palabra, por favor. Dice esta letra: Dios mío, ¿qué será esto? Sin frío ni calentura, yo me estoy cayendo muerto. Qué grande. Ahí lo dejo, muchas gracias. Qué grande. Tengo yo la palabra de nuevo, María. Sí, gracias. Para responder, bueno, me has dejado encantado porque yo, siendo gallego, soy muy aficionado al flamenco y, de hecho, un libro que le he regalado hoy a esta joven se llama Soleá. He tenido la osadía de escribir la portada. No hagas mucho caso, me han metido ahí a Romero de Torres, pintor que amo, pero que no pintaba nada en esta portada, y me encantan las Soleares. Demófilo, cuya tumba está aquí en Madrid, en el cementerio civil, con la placa y medio tal, que no me gusta nada. Fíjate si admiro yo al inmenso Demófilo, ¿no? Me ha gustado mucho esto que has dicho, y para mí el éxtasis, creo que es el éxtasis lo que está ahí reflejado, deliberada o no deliberadamente. Oye, me ha encantado tu entrada, Antonio Lafaraque. Muchas gracias por tu participación. No, y Antonio, muchas gracias, porque tú eres un continuo con nosotros en estas charlas de Anne Carson. Ya te tengo muy localizado. Bueno, Penélope Montes, seguimos también en paralelo con la conversación sobre The Swimmer. Nos recomienda New York Magazine una reseña sobre el relato. Yo, saliéndome de vaso roto, os lo recomiendo también mucho. Y luego Joaquín Longui Díaz, nos comenta: esa sed recuerda por momentos a la sed del ser de la que habla Meloni en sus libros. ¿Algo que añadir? ¿O lo dejamos ahí? No, vale, perfecto. No, que me parece muy buena aportación, pero que sinceramente no. Muy bien. Pues si que hay alguna pregunta más, este es el momento. Si no, yo me voy a atrever. Siempre sabéis que tengo una pregunta personal al final y terminamos con ella. Que es, Vicente, ¿cuál es la vida del peregrino después de que termina el camino? Muy interesante esto, ¿no? Cuando hice mi primer camino, la verdad, ese verano, bueno, a la vuelta me vi envuelto en una serie de turbulencias y peripecias de varios tipos, y no de agua precisamente, y te juro que me encontré muchísimo mejor, mucho más dispuesto para mediar en determinadas situaciones. Desde luego, peor persona no vuelves. No digo que eso sea ir a Lourdes, ni ir a Fátima, ni ir a nada de eso, porque no tiene nada que ver. Para algunos tendrá que ver, para mí desde luego no. Pero es muy diferente la persona que vuelve. La persona que vuelve, desde luego, necesita reincidir. Por eso te decía que eso es un pleonasmo. Y yo pienso reincidir y reincidir y reincidir. Y además, como soy de FX, como el personaje y tal, voy a hacer siempre el camino inglés, que le recomiendo a todo el mundo. Es bastante más corto que el francés. Bueno, el camino inglés teóricamente sería llegar al norte de Inglaterra, llegar a Durham, tiene una catedral gótica muy hermosa, hacer los 600 kilómetros hasta Southampton, tomar un barco, llegar a La Coruña, por ejemplo, y tirar, ¿no? Yo prefiero hacerlo, evidentemente, también por una cuestión de tiempo, pero realmente vale la pena porque de alguna manera te encuentras a ti mismo. ¿Qué puede resultar si te encuentras a ti mismo y no te gusta lo que ves? Pues tienes la oportunidad de rehacerte, ¿no? Por eso me parece muy interesante. No de arrepentirte, ahí coincido con Nietzsche, en otras cosas no, pero en eso que el arrepentimiento, bueno, dicen aquellos: yo asumo todo lo que hice, no te fastidio, no vas a asumir lo que hice yo, ¿no? Tendrás que asumir lo que hiciste tú, ¿no?
pero de verdad, y bueno, y yendo con adolescentes, pues es otra historia y es otro mundo, pero los vas viendo individualmente, los vas conociendo a cada uno mucho mejor que si fueran 50.000, si son 50. Voy a citar a un premio Nobel, Bob Dylan. Realmente yo mucho más que en Anne Carson estoy especializado en Bob Dylan, que es el motivo de mi tesis doctoral, ¿no? Cuando decía que es mucho más difícil cantar para 15 que cantar para 50.000, porque 50.000 son uno solo y 15 son 15 diferentes, como muy diferentes son las personas que han participado aquí ahora y a mí me han enriquecido. Yo he hecho mi pequeño camino viniendo desde Majadahonda hasta aquí, hasta la calle de Alcalá, enfrente del Retiro, y me he encontrado con una gente estupenda, ¿no? Y la referencia es a Demófilo, marcho de aquí porque ya digo, gracias a Antonio de nuevo, gracias a todos, pero esa referencia me ha tocado mucho porque soy muy machadiano y muy de Manuel, y muy de Manuel. Y hay una soleá de Manuel, aquella que dice, a todos nos han cantado en una noche de juerga coplas que nos han matado. Es algo así. El camino nos mata, pero para que resucitemos, para que revivamos y para que reincidamos. Vicente, se nos han colado dos preguntas que, si te parece bien, te las hago, y comentaros que somos en estos momentos 110 personas en línea. Pregunta Diana Resendiz. ¿La sed puede ser vista como deseo? ¿Vuelve Carson a traernos el dulce amargo de Eros? Aquí hace referencia a su primer libro, Eros de Bittersweet. Estoy absolutamente convencido. Y leyendo, es que Carson me parece una poeta muy erótica, como lo es también San Juan de la Cruz, a pesar de él, probablemente. Por eso San Juan de la Cruz rápidamente, no, era muy inteligente y se dio cuenta de que aquello era dinamita, lo que tenía en sus manos, y se apresuró a hacer la edición con comentarios, para que no le fuera encima la Inquisición. Claro que sí, llama de amor viva, creo que puede interpretarse, pero es que decir te quiero es lo mismo te quiero, decírselo a Dios, que decírselo a una persona terrenal, evidentemente no. Claro que sí, creo que esa sed es la misma que sentimos en el acto erótico cuando lo estamos demorando, y a veces nos apetece demorar la sed para gozar muchísimo más aquello que va a calmarla. Creo que es un sentimiento que todos tenemos o hemos tenido en algún momento. El amoroso y el de la sed, claro. De hecho, Ana Lamela sigue por ahí con esta pregunta. ¿La sed y el hambre también tienen la visión mística de la sed y el hambre del cuerpo y la sangre de Dios? Por supuesto. Y yo había hecho aquí unas anotaciones previas. Te agradezco, Antonio, que dijeras que esto sonó más a conversación. Es lo que pretendo. O sea, a mí las conferencias y aquellas ya que se leen es que me parecen un escándalo para el gato del vecino. No las quiero, ¿no? Pero yo aquí había comentado algo a propósito de ese acto de comer. No quisiera ser irreverente en absoluto. Yo tengo cierto sentimiento religioso también, en el sentido de comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo. Tiene algo de antropófago realmente. Pero yo pensaba hoy, cuando estaba esbozando un poco unas respuestas a las preguntas que me iba a hacer María, porque esto está un poquito preparado, muy poquito, lo justo. Entonces yo pensaba en esos velatorios, en esos velorios galaico-irlandeses, donde se come, o antes, quizás ya en los tiempos modernos es diferente, se comía muchísimo y se bebía muchísimo, porque te estabas comiendo y te estabas bebiendo, estabas incorporando al cadáver dentro de ti, a esa persona, para que no terminase de irse. Pues algo parecido es lo que ocurre en el camino, y creo que en la poesía de Anne Carson hay mucho de esto. La poesía de Anne Carson es muy erótica, aunque no lo parezca, aunque sí lo parece. Pues si os parece bien, lo dejamos ya aquí. Creo que ha sido una charla muy constructiva. Yo, de nuevo, como me está pasando con todas las charlas que estamos teniendo aquí, pues estoy deseando llegar a mi casa para volver a leer Tipos de agua. Os quiero anunciar que muy probablemente el año que viene saquemos una nueva edición de Tipos de agua, esta vez incluyendo un prólogo de Anne Carson, ¿vale?
saldrá como a principios de 2021. Y bueno, pues espero que las personas que nos estéis escuchando hayáis sentido esta conversación tan constructiva como la he sentido yo. Os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia hoy aquí y el tiempo que nos habéis dedicado. Y bueno, os invito también a que entréis en nuestras redes sociales y en nuestra página web para que os vayáis apuntando a los próximos conversatorios. Si no me equivoco, el próximo, ahora se me ha ido, pero juraría que es de Albertine, que nos metemos con Proust. Y bueno, aquí, Vicente, estoy teniendo comentarios de muchas gracias, ha sido maravilloso. Beatriz Agustín, Elvis Castro, muchísimas gracias. Ha sido un placer, dice Nadia Escalante, me encantó, estupendo conservatorio, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, os invito a que os metáis en redes sociales para que sigamos haciendo estos conversatorios. Y Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por darnos tu expertise tanto como poeta, como reseñista, lector de Anne Carson y como peregrino, que también es una visión fundamental para entender correctamente esta obra. Y aquí Adriana Fernández me pregunta, Penélope Montes me pregunta que dónde podemos leer tu tesis sobre Dylan. Bueno, mi tesis sobre Dylan, El mundo poético de Bob Dylan, está editada en Sial Pigmalión. Esta tesis se defendió en noviembre del 14 en la Universidad de Coruña, se publicó el 15 y con la suerte de que unos meses después le dieron el Nobel al caballero de Duluth, Minnesota, ¿no? Con lo cual ese día abrí yo en varios lugares, Radio Nacional abrieron, claro, echaron mano de Internet, que hay un individuo que es doctor en filología inglesa con una tesis sobre Dylan, y pues sí, está editada en Sial Pigmalión. Perfecto. Es lo que puedo decir. Muchísimas gracias, Penélope Montes, y encantado de la vida, bueno, de haber estado con todos ustedes y haber iniciado esto con un diálogo con México, país al que amo y al que iremos en su momento, espero, con las sombras de Porcelana Brava, ¿no? A ver si cumplo mi ilusión sí, infantil de ir allá a México, ¿no? A ver todo aquello. Comentaros que Vicente en esta casa es la persona que ha antologado una obra maravillosa que es Sombras de Porcelana Brava, 17 poetas portuguesas actuales, que recoge, bueno, pues la voz de 17 poetas que están ahora mismo en activo y que es un libro maravilloso en edición bilingüe en nuestra colección Poesía. Y la última pregunta de Adriana Fernández. Sí, Adriana, colgaremos este conversatorio, lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y podrás acceder a él todas las veces que quieras. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y espero poderos ver el lunes que viene. Muchísimas gracias.